El proceso de lipólisis y beta-oxidación. Para empezar a hablar de lipólisis, tenemos que recordar algunos conceptos esenciales sobre la vía. Para empezar, la lipólisis ocurre durante el ayuno o actividad física, es decir, ocurre en presencia de glucagón y adrenalina. Y esta se da en el tejido adiposo, donde son guardadas las reservas de triacilgliceroles, que son las reservas de ácidos grasos, y estas son escindidas de los adipocitos para generar ácidos grasos y alimentar al hígado, al músculo, a la glándula suprarrenal y al corazón por medio del proceso de beta-oxidación. Hay que destacar que la enzima reguladora de la vía es la lipasa sensible a hormonas, la HSL. Al tratarse de una vía regulada por glucagón y adrenalina, esta también está regulada por una cascada de señalización mediada por proteínas G, que vamos a ver en un momento. Entonces, en un proceso de ayuno o actividad física, las reservas de triglicéridos contenidas en las gotas de lípidos de los adipocitos se van a liberar para ser transportadas hacia su célula diana y hacer el proceso de beta-oxidación. Hablando un poco sobre la cascada de señalización mediada por proteínas G, tenemos que empezar con nuestro receptor acoplado a proteína G, nuestro dominio transmembrana, con su unión de ligando. Nuestro ligando, que va a ser glucágono adrenalina, va a tener una acción sobre la cascada de proteína G, que la proteína G tiene su subunidad beta gamma y a la subunidad A, alfa. La subunidad alfa, al momento de la unión del ligando hacia el receptor beta 3 acoplado a proteína G, va a realizar un intercambio de GDP por GTP. Va a realizar este intercambio GDP por GTP. Lo que va a hacer que la subunidad A sea desacoplada y esta va a tener un sitio catalítico sobre una enzima efectora que es la adenilato ciclasa. Adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa es nuestra enzima efectora. La enzima efectora lo que va a hacer es realizar un intercambio entre ATP, formando nuestro segundo mensajero AMP cíclico. De ATP generamos AMP cíclico. Recordemos entonces el proceso completo. Nuestra unión de ligando, que puede ser glucagón o adrenalina, se va a acoplar a su receptor beta 3 acoplado a proteína G, lo que va a realizar un intercambio de la subunidad alfa de la proteína G, que va a causar que el GDP que estaba unido se intercambie por un GTP, lo que va a causar que la subunidad alfa active a nuestra enzima efectora, la adenilato ciclasa. Ahora, nuestro AMP cíclico lo que va a activar es una proteína o un efector tardío que se llama PKA, que es una proteína sinasa A. Bueno, este es el inicio sobre la cascada de señalización marcada por la unión de un ligando endógeno como es el glucagón o la adrenalina, que se liberan en situación de ayuno o en situación de ejercicio. Pero la estructura de nuestro adipocito corresponde de un
de una gotícula de grasa que está almacenada en su interior. De esta gotícula de grasa se van a almacenar los triglicéridos y a partir de esto va a empezar todo nuestro proceso. Para empezar, quiero destacar que nuestra gotícula de grasa va a estar rodeada por una serie de proteínas que se llaman perilipinas. Las perilipinas se encuentran rodeando a toda la gotícula de grasa. Las perilipinas se encuentran rodeando a nuestra gotícula de grasa. Y luego, como parte de la estructura de la gota lipídica, vamos a tener una serie de proteínas que se encuentran sobre nuestras perilipinas, que van a ser conocidas como proteínas CGI. Las proteínas CGI van a estar sobre las perilipinas como si fuera una especie de gorrito. Sobre cada perilipina, que aquí no voy a representar más que estas, por cuestión de imagen, pero todas las perilipinas tienen a sus proteínas CGI sobre ellas. Pero ahora, regresando con nuestra cascada de señalización. En este momento, nosotros ya tenemos activa nuestra proteína sinasa A, resultante de nuestro segundo mensajero, el AMP cíclico. Pero lo que va a hacer el pKa va a ser fosforilar, ya que se trata de una sinasa. Lo que va a fosforilar a las perilipinas, lo que va a hacer un cambio de conformación, ya fosforiladas, y estas van a abrir una especie de poro, por donde en un momento va a entrar nuestra enzima reguladora. Pero la pKa tiene esa misma función. Nuestra enzima reguladora que quedamos que era la lipasa sensible a hormonas, esta de acá, también es regulada positivamente por la cascada de fosforilación por la pKa. Lo que va a pasar es que nuestra enzima reguladora va a ser fosforilada, por lo tanto va a ser activada y va a entrar hacia nuestro adipocito. Pero este proceso de activación de perilipinas, de pasar de un estado rojo como está acá, va a pasar a un estado verde por fosforilación, ocurre en todas las perilipinas que se encuentran rodeando la gotícula de grasa. ¿Cuál es su importancia? Al momento de hacer un cambio de conformación por medio de las perilipinas, nuestra proteína CGI va a ser liberada hacia el interior de nuestro adipocito. Va a ser liberada acá, el CGI. Ya que CGI es liberada, lo que va a hacer es favorecer la actividad de otra enzima que se encuentra acá adentro. Va a ser activada una enzima que se encuentra dentro de la gotícula, que es la triacilglicerol lipasa. La triacilglicerolipasa, al tratarse de una lipasa, lo que va a hacer es un corte a partir de triglicéridos. Vamos a formar diacilglicerol, abreviado como DAG. Entonces, recordando levemente el proceso que pasó, lo que pasó es que nuestra proteína sinasa A lo que va a hacer es activar a las perilipinas, lo que va a hacer un cambio de conformación de un estadio que en este ejemplo que estaban rojo, pasaron a un estado verde que ya está fosforilado, lo que va a permitir un pequeño poro que va a estar abriéndose entre la gotícula, lo que va a favorecer la movilidad de la enzima reguladora que está fosforilada por acción de la pKa
por lo tanto está activa. Y además de eso, el cambio de conformación de las perilipinas va a permitir que CGI, que estaba sobre las perilipinas, sea liberado hacia la gotícula de grasa. Por lo tanto, CGI va a favorecer la actividad de triacilglicerol lipasa. Y la acción de triacilglicerol lipasa, al tratarse de una lipasa, corta enlaces éster. Por lo tanto, vamos a liberar diacilglicerol y nuestro primer ácido graso. Ya que tenemos a nuestro diacilglicerol, lo que va a pasar acá, aquí va a entrar en juego nuestra enzima reguladora, la lipasa sensible a hormonas, que había entrado por este mecanismo ya descrito. Nuestra lipasa sensible a hormonas va a entrar y va a hacer el corte. Y entonces, a partir del diacilglicerol, vamos a liberar monoacilglicerol y nuestro segundo ácido graso. Por lo tanto, tenemos dos ácidos grasos temporales y nuestro monoacilglicerol. Pero aquí en el medio vamos a encontrar otra enzima que, siguiendo el mismo concepto de hace rato, se va a llamar monoacilglicerol lipasa. La monoacilglicerol lipasa va a ser una lipasa, por lo tanto va a cortar enlaces éster. Esto lo que va a hacer es liberarnos a nuestro tercer y último ácido graso del triglicérido y liberarnos a glicerol. Recordemos que estamos en una etapa de ayuno, por lo que se va a favorecer la gluconeogénesis. Entonces, el glicerol obtenido a partir de la lipólisis va a ser ocupado para el proceso de gluconeogénesis. Glicerol es un sustrato gluconeogénico. Y en este momento tenemos nuestros tres ácidos grasos liberados solamente de un triglicérido. Recordemos que la gota de lípidos tiene muchísimos ácidos grasos acumulados en forma de triglicéridos, pero solo estoy representando uno. ¿Qué pasa ahora? Nuestros tres ácidos grasos van a ser liberados hacia el medio. Y estos ácidos grasos van a ser transportados por medio de la circulación sistémica a partir de estas proteínas que están ilustradas acá. Estas proteínas son proteínas de transporte que contribuyen a la presión osmótica, es decir, hablamos de la albúmina. Que la albúmina va a ser capaz de transportar, dependiendo del autor, hasta un máximo de 10 ácidos grasos. Entonces, ya tenemos nuestro proceso de lipólisis, donde vamos a repetir rápidamente qué pasó. Tenemos la unión de nuestro ligando endógeno, que puede ser glucagón o adrenalina, el cual se va a acoplar a su receptor beta 3, el cual está acoplado a una proteína G. La unión de nuestro ligando va a ocasionar que intercambiemos en nuestra subunidad alfa un GDP por un GTP. Este GTP lo que va a hacer es activar a nuestra enzima efectora, la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa va a hacer un intercambio de ATP por AMP cíclico, que es un segundo mensajero muy importante. El AMP cíclico va a activar a nuestra proteína sinasa A, que al tratarse de una sinasa, esta va a tener función de fosforilar. El mecanismo de acción de la proteína sinasa A lo que va a hacer es activar a las perilipinas presentes en la gotícula de lípidos, lo que va a favorecer que se abran poros en todo el espacio de la gotícula, que van a favorecer la movilidad de nuestra enzima reguladora, la lipasa sensible a hormonas, que es activada por la propia pKa, es decir, funciona fosforilada. Y al momento de que hacemos el cambio conformacional de perilipinas desde este estado rojito hasta este estado verde, vamos a propiciar la liberación de CGI, la proteína que está superior a las perilipinas, que entra al medio de la gotícula.
lo que va a hacer que favorezca la acción de triacilglicerolipasa. La función de triacilglicerolipasa va a ser una lipasa, entonces va a cortar un enlace éster. Por lo tanto, en este proceso liberamos nuestro primer ácido graso y diacilglicerol. Y de diacilglicerol a monoacilglicerol ocupamos a nuestra enzima reguladora, la lipasa sensible a hormonas. La lipasa sensible a hormonas, al también ser una lipasa, corta un enlace éster, libera nuestro segundo ácido graso, monoacilglicerol, y en el medio estaba presente monoacilglicerolipasa. Esta lo que va a hacer es liberar a nuestro tercer ácido graso, diaglicerol, que va a ser un sustrato gluconeogénico muy importante, ya que estamos en una situación de ayuno. Y ya que tenemos a nuestros tres ácidos grasos liberados, estos van a ser transportados por la circulación sistémica a través de la proteína transportadora albúmina, que va a ser capaz de transportar hasta un máximo de 10 ácidos grasos. Bueno, ahora, hablando sobre el proceso de beta oxidación, hay que destacar unas cosas primero. El proceso de beta oxidación, como su nombre lo sugiere, corresponde a un proceso en el cual los ácidos grasos liberados del adipocito por medio de la lipólisis van a ser oxidados en órganos para ser ocupados como sustratos para la cadena de transporte de electrones y para el ciclo de Krebs para generar energía en forma de ATP a través del gradiente o a partir del eje central del metabolismo. Este proceso de oxidación de ácidos grasos se va a llevar mayormente en el músculo y en el hígado, incluido el músculo cardíaco. Vamos a ver que se genera muchísima energía a partir de la beta oxidación. Como ya lo mencioné, su propósito es generar sustratos para la cadena de transporte de electrones y para el ciclo de Krebs, para que sea ocupada para formar energía en forma de ATP. Quiero destacar que este proceso se lleva a cabo una parte en el citosol, el proceso de activación, y otra parte en la matriz mitocondrial, el proceso per se de oxidación de ácido graso. Esto, al suceder al mismo tiempo o después de la liberación de los ácidos grasos del adipocito, ocurre durante el ayuno y ejercicio. La enzima reguladora es la carnitina aciltransferasa 1 o carnitina palmitoil transferasa 1, que en la bibliografía se va a encontrar abreviada como CPT-1. Esto es importante porque vamos a ver que existe una carnitina aciltransferasa 2. Bueno, hablando concretamente sobre el proceso, primero tenemos que hablar sobre la activación y la lanzadera que permite que el ácido graso que estaba en el citosol llegue hacia adentro de nuestra matriz mitocondrial, atravesando nuestra membrana mitocondrial interna, que si recuerdan es altamente impermeable. Por lo tanto, necesita una lanzadera. En este caso necesitamos de la lanzadera de carnitina para ácidos grasos de más de 12 carbonos, es decir, aquellos ácidos grasos que se consideren de cadena larga. Retomando nuestros conceptos iniciales, hay que hablar un poco sobre las generalidades de la beta oxidación. Bueno, para empezar a hablar de beta oxidación, tenemos que hablar sobre los objetivos de nuestra vía. Los objetivos de nuestra vía, básicamente, van a ser, por esto, van a ser convertir grasa en moléculas energéticas. ¿Cuáles moléculas energéticas? Acetilcoenzima A,
y equivalentes reductores o poder reductor FADH2 y NADH más H. El sustrato de nuestra vía va a ser acilcoenzima A y por un proceso de reacciones vamos a pasar de acilcoenzima A a acetilcoenzima A. Durante este proceso vamos a liberar FADH2 y NADH2. Esto por medio de nuestra enzima reguladora, la CAT1. Es decir, carnitina, aciltransferasa o carnitina, palmitoil transferasa. Y este proceso se va a llevar a cabo en la matriz mitocondrial de las células hepáticas y musculares. Llámese cualquier tipo de músculo, principalmente el músculo cardíaco y músculo esquelético, que al ocupar tanta energía, la obtienen a partir de los ácidos grasos. Bueno, hablando per se del proceso de beta oxidación, tenemos que hablar sobre la activación y sobre la lanzadera de carnitina. Este es un proceso relativamente sencillo donde vamos a poner un ejemplo con nuestro ácido palmítico. Nuestro ácido palmítico que es un ácido graso de 16 carbonos. Este es un ácido graso saturado, por lo tanto, no posee dobles enlaces. Este sustrato, lo que va a pasar es que llega a nuestra célula y por medio de una enzima va a formarse acilcoenzima A. Y esto es por nuestra enzima tiosinasa. Tiosinasa, o en algunos lugares la vamos a encontrar como acilcoenzima A sintetasa. Por lo tanto, al tratarse de una sintetasa, quiere decir que esta enzima trabaja mediante el uso o el gasto de ATP. Es decir, intercambiamos ATP, pero en lugar de ser intercambiado este ATP por ADP, que es lo que comúnmente pasaba, este proceso va a liberar AMP. Esto quiere decir que se rompieron dos átomos de fosfato en lugar de uno, es decir, rompimos un pirofosfato. Al nosotros haber escindido un pirofosfato, que vamos a encontrar así, por convención, vamos a decir que nuestro gasto energético de la vía es de 2 ATPs. ¿Por qué? Porque cuesta 2 ATPs restituir a estos dos fosfatos inorgánicos. Por eso es que por convención se dice que nuestro gasto energético en este momento, gasto energético de la vía es de 2 ATPs.
Esto es sumamente importante cuando veamos el balance energético de la vía. Pero entonces ya tenemos nuestro primer proceso. Nuestro ácido palmítico, que es nuestro ácido graso más común, de 16 carbonos, va a estar dentro de nuestra célula. Y dentro de nuestra célula va a encontrarse con la enzima tiosinasa o acilcoenzima A sintetasa, que al tratarse de una sintetasa ocupa ATP. Por lo tanto, a través del gasto de un ATP vamos a generar AMP cíclico. Esto al tratarse de una doble incisión y liberando un pirofosfato, este pirofosfato al dividirse en dos, va a decirse por convención que para agrupar estos fosfatos inorgánicos con un ATP necesitamos dos ATPs. Por lo tanto, nuestro gasto energético es de 2 ATPs. Y con esto ya tenemos a nuestro acilcoenzima A. Nuestro acilcoenzima A va a dirigirse hacia nuestro proceso de beta oxidación. Pero a este proceso es el que conocemos como activación. Para los bioquímicos, el proceso de activación no es otra cosa más que la necesidad de un enlace de alta energía para que pueda favorecerse una vía metabólica. Y mediante este proceso, que aquí se me olvidó mencionarlo, lo agrego acá, mediante este proceso de la tiosinasa, vamos a agregar a nuestra coenzima A. Nuestra coenzima A va a agruparse con nuestro ácido graso por medio de la tiosinasa, va a liberar a nuestro acilcoenzima A y este es nuestro producto activo. Este producto que tiene un enlace de alta energía proporcionado por la coenzima A va a ser algo que va a favorecer a la vía de la beta oxidación. Y a este acilcoenzima A también lo podemos conocer en algunos libros y vamos a ver más adelante su implicación como una encrucijada metabólica. No me voy a meter en esto, nada más lo menciono por este momento. Más adelante será importante esto. Bueno, ya que nuestro proceso de activación a partir de nuestra encrucijada metabólica, que es el acilcoenzima A, va a empezar nuestro proceso de beta oxidación. Para esto nos vamos a ubicar fuera de la membrana mitocondrial externa, donde en la membrana mitocondrial externa vamos a tener a una enzima muy importante, la CAT1. La CAT1 es la enzima reguladora que se encuentra en la membrana mitocondrial externa, la CAT1. Pero aquí pasa una situación muy importante. Nuestro acilcoenzima A, resultante del ácido graso, va a pasar por nuestra enzima reguladora y lo que va a pasar es que en este momento esta enzima va a liberar a nuestra coenzima A. Y mediante esta liberación de coenzima A, lo que va a pasar es que nuestro acil se va a quedar solito, nuestra molécula de acil. Y en ese momento va a llegar una proteína que estaba en este medio, que se llama carnitina. Carnitina es una proteína hecha de metionina y lisina. Está hecha de estos dos aminoácidos. Y el acoplamiento de nuestra molécula de acil con la carnitina va a ser un complejo que se llama acil-carnitina.
Y entonces, ¿qué hizo nuestra enzima reguladora? Intercambió la coenzima A por nuestra carnitina, que está hecha de metionina y lisina. Es melisa. Melisa. Carnitina va a unirse a nuestra molécula de acil, haciendo el complejo acil-carnitina. Esto tiene su explicación. ¿Por qué? Porque en este momento, acil-carnitina es capaz de atravesar la membrana mitocondrial interna a partir del translocador de carnitina. Esta lanzadera de carnitina o translocador de carnitina va a provocar que acil-carnitina pueda entrar a la membrana mitocondrial interna. Pero eso no es todo. Ya que estamos dentro de la matriz mitocondrial, no nos sirve la carnitina, porque esta ya fue ocupada por medio del translocador. Este translocador. Por lo tanto, ya que entramos a la matriz mitocondrial, va a haber otra enzima presente acá en la membrana mitocondrial interna, que se llama CAT2. La CAT2 es otra enzima que es semejante a la CAT1, pero esta es CAT2 y esta va a ser un proceso semejante al que hizo la primera. Lo que va a hacer es quitarle al acil la carnitina. Vamos a quitar la carnitina. Y nuestro acil va a quedar solito. Entonces nuestro acil va a reencontrarse con la molécula con la que fue activado. Nuestro acil, coenzima A. Mediante la introducción de la enzima CoA-CH. Y este es nuestro proceso de activación y de lanzadera, que es un proceso sumamente fácil. Lo único importante de esto es que nuestra enzima reguladora tiene importancia acá. Y además de eso, tenemos a nuestro acilcoenzima A, que esto, acilcoenzima A, va a pasar el proceso de beta oxidación. Repasando levemente nuestros conceptos iniciales, recordemos que nuestro ácido palmítico es liberado a partir de la lipólisis. El ácido palmítico va a entrar a la célula y mientras está en el citosol, con ayuda de la enzima acil-CoA sintetasa o tiosinasa, vamos a liberar acilcoenzima A. Al tratarse de una sintetasa, este proceso va a ocupar un ATP, pero vamos a liberar un AMP cíclico. Por lo tanto, durante el proceso se liberó pirofosfato. El pirofosfato, al tener dos fosfatos, vamos a decir por convención que para poder reagrupar estos fosfatos a un ATP necesitamos la presencia de dos ATPs. Por lo tanto, nuestro gasto energético de la vía es de 2 ATPs. Y mediante la introducción de la coenzima A, vamos a poder generar nuestro producto activado, acilcoenzima A. Se dice activación porque el acil posee un enlace de alta energía que es la coenzima A. Y esto también es una encrucijada metabólica. Y a partir de la formación de acilcoenzima A, cuando éste llega a nuestra membrana mitocondrial interna, por medio de la enzima reguladora carnitoil aciltransferasa 1, vamos a hacer un intercambio
De entre acilcoenzima A vamos a saltar a su coenzima A y lo vamos a agrupar con carnitina, que es una proteína que está hecha de metionina y lisina. Entonces se nos va a formar el complejo acilcarnitina. Y esto para que pueda usar al translocador de carnitina y nuestro ácido graso pueda ingresar a nuestra matriz mitocondrial. Cuando entra a nuestra matriz mitocondrial acilcarnitina, por medio de la enzima CAT2 o carnitoil aciltransferasa 2, vamos a liberar carnitina, vamos a reagrupar una coenzima A y vamos a tener acilcoenzima A. Este acilcoenzima A es el que va a pasar al proceso de beta oxidación. Bueno, retomando nuestro proceso. Ya que tenemos a nuestro acilcoenzima A, que es nuestro sustrato de la vía, vamos a empezar como tal la beta oxidación. Para este proceso voy a ilustrar más o menos el proceso de oxidación de un ácido graso de 16 carbonos, pero no voy a dibujar a toda la molécula porque sería mucho trabajo y este no es el objetivo. Entonces, voy a dibujar primero en una molécula de ácido graso cualquiera que presenta esto, presenta su enlace de alta energía con la coenzima A y nuestra cadena hidrocarbonatada. Nuestra cadena de carbono, carbono, con sus protones hidrógenos. Y así sigue durante 12 lugares, 12 carbonos. Este ácido graso que tenemos acá es el que yo voy a denominar acilcoenzima. Acilcoenzima, que es el producto que tuvimos acá a partir de todo este proceso de activación y de lanzadera de carnitina. Tenemos a nuestro acilcoenzima. Dentro de la matriz mitocondrial vamos a encontrar a las enzimas. Y aquí es donde va a empezar todo nuestro bonito proceso de beta oxidación. Tenemos nuestra cadena. Y aquí vamos a tener un cambio. Voy a ir ilustrando un poco los cambios cada que lleguemos a ellos. Tenemos a nuestra cadena unida a su coenzima A, pero aquí vamos a tener nuestro primer cambio, que lo que va a pasar es que vamos a generar este cambio. Aquí tenemos un cambio en la composición de la molécula. Pero lo que pasa con esta situación es que nosotros vamos a formar este doble enlace que está acá. Vamos a hacer esta saturación de acá, esta insaturación de acá. Esta insaturación es producto de que nosotros aquí en este momento vamos a emplear una enzima que es una deshidrogenasa. Vamos a emplear una acilcoenzima A
Acil coenzima A porque este es nuestro sustrato. Deshidrogenasa. Entonces, al tratarse de una deshidrogenasa, es evidente que va a trabajar con un equivalente oxidado para poder ser reducido, para poder ser transportado a la cadena de electrones. Y en este caso estamos hablando de nuestro equivalente reductor, FAD. FAD, que estaba acá, va a ser reducido, lo que nos va a formar a nuestro primer equivalente reductor de la vía, FADH2. Y esto, al momento de que nosotros robamos este electrón, nuestra cadena de ácido graso va a formar este doble enlace y nos va a formar esta configuración que está en trans. ¿Por qué está en trans? Poner acá trans. Porque es un doble enlace, es una insaturación y tenemos a nuestro hidrógeno abajo y nuestro hidrógeno arriba, están en posiciones contrarias. Era lo que denominamos nosotros como insaturación y en este caso formamos un doble enlace en composición trans. Entonces, al tratarse de un trans, nuestro sustrato se va a llamar transenoil coenzima A. Y quiero destacar que en este momento nosotros liberamos a nuestro primer equivalente reductor, este FADH2, por medio de nuestra deshidrogenasa, por nuestra acil coenzima A deshidrogenasa. Pero aquí no acaba la cosa, vamos a seguir con nuestro proceso. Vamos a hacer que siga nuestro proceso. Aquí vamos a seguir teniendo en nuestra cadena inicial unida a su coenzima A, nuestra COASH, y a nuestra cadena de carbonos. Pero aquí va a pasar algo. Aquí, en esta reacción, lo que va a pasar es que nosotros vamos a introducir una molécula de agua. Vamos a introducir H2O. Por lo tanto, al tratarse de ingresar una molécula de agua, nosotros vamos a tener que esta es una hidratasa. ¿Y cómo se llama nuestro sustrato? Transenoil coenzima A. Por lo tanto, nuestra enzima se va a llamar transenoil coenzima A hidratasa. Nuestra enzima transenoil coenzima A hidratasa va a introducir una molécula de agua hacia nuestro ácido graso. Y aquí es donde entra la situación. Nosotros ingresamos agua y esta se va a acomodar en esta posición, en el carbono beta, un grupo hidroxilo, y aquí se va este hidrógeno. Por lo tanto, nuestra cadena va a ser esto. Nuestro grupo hidroxilo y nuestro hidrógeno pertenecientes al agua van a ser introducidos en esta parte, lo que va a hacer que nuestro doble enlace que estaba presente en este momento de acá sea eliminado y tengamos este enlace simple que está acá o esta saturación.
Por lo tanto, nuestra molécula va a ser un poquito más estable que con la composición trans. Y en este momento nosotros ya tenemos formado a nuestro compuesto que se llama beta, porque aquí está el carbono beta, hidroxiacil, coenzima A. Ya que tenemos a beta hidroxiacil coenzima A, vamos a pasar a otra reacción de la vía. En esta, lo que pasa es lo siguiente. ¿Ok? Lo que pasa es lo siguiente. Tenemos a una enzima que lo que va a hacer es robar electrones. Por lo tanto, si roba electrones, va a ocupar a uno de nuestros equivalentes oxidados para poder hacer un equivalente reductor. Y en este caso, nuestra enzima va a ocupar NAD. Va a ocupar NAD oxidado y va a generar NADH más H o NADH reducido. Entonces, al tratarse de eso, recordamos el nombre de nuestro sustrato, beta hidroxiacil, por lo tanto es beta hidroxiacil. Bueno, lo voy a mover un poquito. Beta hidroxiacil coenzima A. Al tratarse de una oxidorreductasa, hablamos de una beta hidroxiacil deshidrogenasa. Por lo tanto, en este momento vamos a generar a nuestro compuesto, que lo voy a ir ilustrando. Y al nosotros haber hecho una oxidación, va a haber un cambio en la composición de la molécula que va a generar este grupo ceto. Y este va a estar anclado, este grupo ceto, en el carbono beta. Y nuestros 12 carbonos. Voy a moverlo para que no se quede amontonado. Tenemos a nuestro grupo ceto, este de acá. Este grupo ceto le va a dar su nombre. Y al localizarse en el carbono beta, vamos a nombrarlo como beta cetoacil coenzima A. Beta cetoacil coenzima A es nuestro sustrato que va a ser ocupado por nuestra última enzima de la vía, o por lo menos de esta primera vuelta de la vía, donde nuestro beta cetoacil coenzima A va a ser cortado. ¿Y cómo va a ser cortado? Vamos a tener que en este momento vamos a tener la introducción de otra coenzima A. Va a ingresar una coenzima A y en este momento nosotros vamos a liberar a partir del primer ácido graso que teníamos, vamos a liberar
a esta molécula, que es nuestro principal metabolito de encrucijada, nuestro queridísimo acetil coenzima A. Esta molécula de acetilcoenzima A lo que va a hacer es ingresar al ciclo de Krebs y va a generar energía a partir de ello. Ahorita vamos a ver más o menos cuánto, nada más por la oxidación de esto. Pero eso no es lo único, porque al final nada más estamos liberando 2 carbonos. Y al final de cuentas, ¿cuántos tenía nuestro primer ácido graso? Tenía 16. Por lo tanto, en esta parte, nosotros vamos a liberar, además de eso, vamos a liberar nuestra cadena con nuestro carbono carboxilo unido a su oxígeno, unido a su coenzima A, y unido a su cadena complementaria de 12 carbonos. Por lo tanto, nosotros vamos a ir formando muchísimo acetilcoenzima A partir de cortes que vamos a hacer por medio de la enzima que se llama tiolasa. Tiolasa, ¿por qué? Porque hacemos un corte del grupo tiol presente en el grupo de la coenzima A. Por eso es una tiolasa. Y esta es nuestra última enzima. Esta es una enzima de corte. Y nosotros cortamos a nuestro acetilcoenzima A y a nuestra cadena de 12 carbonos. Nuestra cadena de 12 carbonos la vamos a conocer como miristoil coenzima A. Miristoil coenzima A posee 14 carbonos. Y a partir de estos 14 carbonos vamos a repetir el proceso. Y este proceso puede continuar muchas veces, ya que cada vez vamos a estar liberando únicamente 2 carbonos por medio del mismo proceso de beta oxidación. Pero la situación con esto es de que vamos a generar muchísima energía nada más de una cadena de 16 carbonos, que es el ácido palmítico. Y a partir de esto podemos ver nuestro balance energético, que vamos a ver a continuación. Pero para empezar, esto es el proceso de beta oxidación. Ya que tenemos todo este proceso y de que ya liberamos acetilcoenzima A, ya sabemos que el proceso de beta oxidación depende del número de carbonos de nuestro ácido graso. Por lo tanto, vamos a ver el balance energético. Balance energético. ¿Qué pasa con nuestro balance energético? Nuestro balance energético no es otra cosa más que los productos de la vía. ¿Cuánta energía vamos a liberar de la vía o de la oxidación de un ácido graso? Nuestros productos de la vía. Para esto vamos a requerir el número de vueltas, ya que el número de vueltas nos va a determinar qué tantos acetilcoenzima A, qué tantos FAT, qué tantos NAD liberamos. Y para esto vamos a hacer una pequeña operación. Lo que nosotros vamos a hacer para calcular el número de vueltas va a ser considerar el número de carbonos del ácido graso y a esto lo vamos a dividir entre 2 y a esto le vamos a restar 1.
Esto lo que nos va a dar es un total de 7 vueltas. En el caso del ácido palmítico, por ejemplo, si hacemos el cálculo sería, voy a poner palmítico. El palmítico de 16 carbonos. Nuestro ácido palmítico posee 16 carbonos. Esto lo vamos a dividir entre 2, lo que nos da 8. Y a esto le vamos a restar 1. Esto lo que nos va a dar son 7 vueltas. Es decir, el proceso de beta oxidación va a repetirse 7 veces con el ácido palmítico. Pero esto va a variar dependiendo del tamaño del carbono, el tamaño de la molécula de ácido graso. Estas 7 vueltas son importantes para lo siguiente. Con cada vuelta, nosotros vamos a generar un FADH y un NADH. Pero en este caso nosotros dimos 7 vueltas. Por lo tanto, nosotros vamos a tener 7 FADH y 7 NADH. Y recordemos nuestro balance energético de ciclo de Krebs. El FADH tiene un valor de 1.5 ATPs. Por lo tanto, es 1.5 por 7. Y en el caso de NADH, tenemos 2.5 por 7. Y haciendo estos cálculos de 7 y de 7 por 1.5 en el caso de FADH, nosotros vamos a obtener un resultado de 10.5 ATPs. Y del caso de hacer de 2.5 por 7, nosotros vamos a obtener 17.5 ATPs. Pero para el caso de la acetilcoenzima que liberamos, no tenemos que recurrir al número de vueltas, nada más con saber el número de carbonos sobre 2, porque por cada vuelta estamos liberando 1. Entonces, 16 sobre 2 nos va a dar 8 acetil coenzima A. Que para quien no recuerde, un aproximado de la energía que vamos a liberar a partir del ciclo de Krebs van a ser aproximadamente 10 ATPs. Y esto lo multiplicamos por 8, lo que evidentemente nos va a dar 80 ATPs. Y ahora, ya que estamos en esto, podemos hacer una suma. El resultado de 10.5 más 17.5 más 80 va a ser 108 ATPs de la oxidación completa del ácido palmítico. Pero a estos 108 ATPs hay que restarle 2 ATPs, porque recordamos que durante el proceso de activación nosotros teníamos el gasto energético de 2 ATPs por el proceso de liberación de este pirofosfato. Por lo tanto, para el balance energético, nosotros lo que vamos a hacer es a los 108 ATPs liberados les vamos a restar 2. Por lo tanto, nuestro valor neto es de 106 ATPs. Este es nuestro valor neto. Y si me preguntan el valor total, este es de 108 ATPs. Bueno, este es nuestro proceso de balance energético de la vía.
Ya que llegamos a este momento de este repaso sobre beta-oxidación, lo que vamos a hacer es hablar sobre los ácidos grasos insaturados o de cadena impar, porque este proceso que acabamos de ver explica el proceso de beta-oxidación de un ácido graso de cadena par, como lo fue el ácido palmítico de 16 carbonos. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos un ácido graso que posea insaturaciones, como lo son algunos productos comerciales o como lo es el ácido oleico y el ácido linoleico? Para este caso vamos a hablar sobre beta-oxidación de ácidos grasos insaturados. Para el proceso de beta-oxidación de ácidos grasos insaturados, lo que vamos a tener nosotros es la siguiente molécula. Vamos a tener nuestro grupo carboxilo inicial del ácido graso y vamos a tener un grupo metilo y aquí vamos a tener nuestra insaturación. Vamos a tener C, que en este momento, si se fijan sobre los hidrógenos, está en una configuración cis. Por lo tanto, nosotros seguimos con la cadena normal y nuestra cadena lateral. Esto, como ya lo mencioné, tiene un tipo de enlace cis, porque sus hidrógenos ambos se encuentran arriba. Lo que nosotros vamos a querer hacer es pasarlo a una configuración trans. Lo que nosotros hacemos, por medio de una enzima, es generar un enlace trans. Y aquí voy a copiar y pegar. Nada más voy a hacer un cambio. Aquí lo que voy a hacer es, este hidrógeno que estaba acá, lo voy a pasar acá. Y esto simplemente es una isomerización. Por lo tanto, nuestra enzima se va a llamar isomerasa reductasa. Y este enlace trans que se encuentra acá, si recuerdan, en una parte de la vía nosotros formamos al transenoil coenzima A. Es este mismo de acá. Por lo tanto, el proceso de beta oxidación va a pasar como si nada. Entonces, esto va a generar un enlace tipo, una isomerización tipo trans. Por lo tanto, esto ya puede pasar a beta oxidación. ¿Y qué ácidos grasos insaturados conocemos? Los más comunes que vamos a describir es el ácido oleico, que posee 18 carbonos y una insaturación en el carbono 9, y nuestro importantísimo ácido linoleico, que es un ácido graso de 18 carbonos que posee insaturaciones en el carbono 9 y en el carbono 12. En todo el proceso de beta oxidación va a ocurrir el mismo fenómeno. Vamos a tener una composición cis y la vamos a pasar a una composición trans a partir de una isomerasa reductasa, que este producto, al ser un transenoil, ya va a poder pasar al proceso de beta oxidación. Y esto es el proceso de beta oxidación de ácidos grasos insaturados. Ahora, hablando de la beta oxidación,
de ácidos grasos impares, nosotros una cadena de, por ejemplo, 7 carbonos, que va a ir disminuyendo con cada vuelta, va a ir disminuyendo de 2 en 2. Tenemos 7 carbonos. Por cada vuelta va a ir disminuyendo de 2 carbonos pertenecientes a la acetilcoenzima A. Tenemos 7, 5 carbonos. Vuelve a disminuir por cada vuelta. Aquí vamos a liberar otros 2 carbonos, que son liberados en forma de acetilcoenzima A. Y aquí tenemos nuestra complicación. Tenemos 3 carbonos. Estos 3 carbonos son impares, entonces esto no va a poder formar acetilcoenzima A, porque la acetilcoenzima A solamente tiene 2 carbonos. Pero aquí pasa una cosa muy curiosa. Cuando nosotros tenemos este producto de 3 carbonos, este lo vamos a conocer como propionil coenzima A. Nuestro propionil coenzima A lo que va a hacer es formar succinil-CoA. Y para la gente conocedora, el succinil-CoA es un sustrato del ciclo de Krebs. Por lo tanto, aquí se soluciona nuestro problema. A partir de propionilcoenzima A de nuestra cadena de ácido graso impar, formamos succinilcoenzima A, y succinilcoenzima A va a pasar al ciclo de Krebs y va a ser un intermediario que va a funcionar en este proceso. Y ya, esto es lo importante acerca de beta oxidación, de ácidos grasos insaturados y de cadena impar. Sin embargo, todavía nos falta hablar sobre la regulación, proceso que voy a dejar para el proceso de beta reducción que hablaremos la próxima semana, donde hablaremos de beta reducción y donde hablaremos sobre cuerpos cetónicos. Y eso es todo por el momento. Muchas gracias.